¿Me confirman, por favor, si están viendo la presentación? Sí, señora. Muchas gracias. Bueno, nuevamente, muy buenas tardes. Antes que todo, desearles que ustedes, que sus familias se encuentren muy bien, que no hayan sufrido una afectación grave en esta situación que está enfrentando el país. En la caracterización del grupo identifico 4 estudiantes que están en las zonas más afectadas. Por favor, si alguno de ustedes tiene algún inconveniente, si está presentando alguna situación por esta catástrofe y esto hace que se retrasen sus actividades académicas, por favor, informarnos a todos los tutores y encontraremos alguna solución para que no se atrasen en sus actividades. Nuevamente, bienvenidos a la primera webconferencia del curso Proyectos 2. Esta webconferencia se enfoca en la primera fase del curso, que es el análisis de los fundamentos de la gestión humana. Para el día de hoy les voy a proponer la siguiente agenda. En primer lugar, vamos a realizar una breve presentación del docente, si alguno de ustedes también nos quiere compartir su presentación, y vamos a revisar la agenda del curso. En segundo lugar, vamos a abordar algunos de los fundamentos de la gestión humana, que es precisamente relacionado con las lecturas que ustedes tienen para esta fase. Vamos a revisar algunas tendencias de los años siguientes en cuanto a la gestión del talento humano y finalmente vamos a revisar algunas dudas y sugerencias que se estén presentando para el desarrollo de esta fase. Mi nombre es Yuri Joana Castillo. Soy la tutora que los va a acompañar en el desarrollo de este curso. Voy a estar en los roles tanto de tutora como de directora del curso. Soy administradora de empresas de base. Mis posgrados a nivel de maestría y doctorado son en economía y gestión de innovación. Mi experiencia laboral ha sido especialmente en la formulación y ejecución de proyectos de ciencia, tecnología e innovación que se han financiado por diferentes fuentes y que han sido ejecutados en el departamento del Cauca. Soy oriunda de este departamento, vivo aquí y la mayor parte de mi vida he estado aquí en el departamento del Cauca. Tengo certificaciones en Scrum Master y en Design Thinking y también pues desde hace más o menos 3 años he estado en la docencia universitaria. Llevo aproximadamente un año aquí en la UNAT acompañándolos en los cursos de la maestría en gerencia de proyectos. Yo sé que somos un grupo grande, todavía no están todos, pero si alguno de ustedes se anima a abrir sus micrófonos y también comentarnos rápidamente quiénes son, qué hacen, cómo están. Buenas tardes, Buenas tardes. mi nombre es Nelson Cassiani Miranda. En este momento vivo en la ciudad de Bogotá, pero soy de Palenque de San Basilio, a 1 hora de la ciudad de Cartagena, en el departamento de Bolívar. Soy economista, tengo una especialización en gerencia de proyectos y me animé a fortalecer más los conocimientos en hacer la maestría de gerencia de proyectos. He trabajado con diferentes entidades, sea privada, pública, en alguna, más que todo en el SENA en el 2020 con la pandemia. Trabajé en la asesoría, formulación de proyectos Fondo Emprender, que en su momento, con todas esas dificultades, el SENA no cerró y nos tocaba apoyar o asesorar a todos los emprendedores que surgieron en ese momento tan difícil como era la pandemia. Me asignaron 2 proyectos, no, presenté un proyecto Fondo Emprender de un participante que fui su asesor y logró salir beneficiado en su momento por 100 y pico millones de pesos. He trabajado, como mencioné, en otras entidades y mi motivación a este curso, especialmente fortalecer más los conocimientos con mira de tener mayor capacidades en la formulación de proyectos. Muchas gracias, Nelson. Bienvenido. Cristian, Buenas tardes. Mi buenas nombre es tardes. Cristian Andrés Ruiz Calvache. Soy de Palmira Valle. Soy ingeniero industrial. Estoy terminando, pues, escogí como opción de grado los cursos de la maestría, de la especialización en gestión de proyectos.
Soy empresario desde hace muchísimos años. Le presto servicios al Estado como interventor en proyectos sociales y orientados sobre todo al tema de alimentación y nutrición y desarrollo rural y medio ambiente. También tengo un contrato, o sea, pues con el Cauca vengo contratando ya desde el 2020, también con Nariño, con Santander, Atlántico, Antioquia, etcétera. En varias regiones estamos. Bueno, muchas gracias, Cristian. Bienvenido también. Ya nos seguiremos conociendo con el resto de estudiantes a medida que vamos avanzando en el curso. La asignatura de proyectos 2, si ustedes han podido revisar algo del material que tienen para esta fase, busca precisamente enfocarse en un área de los proyectos que normalmente no es muy tenida en cuenta. Ustedes ya tienen experiencia, por lo que me han comentado algunos, en la gerencia de proyectos, en las organizaciones. Y generalmente en los proyectos, si nos ubicamos en ellos, nosotros nos preocupamos mucho por el cronograma, por los productos, por el presupuesto, pero difícilmente nos vamos a concentrar en el talento humano que necesitamos para llevar a cabo con éxito ese proyecto. De ahí la necesidad de enfocar este curso en mirar esa parte de los proyectos que muchas veces descuidamos y que es fundamental, tanto en los proyectos como en las organizaciones, para generar valor. Eso es en sí lo que busca el curso de Proyectos 2. Como la mayoría de sus asignaturas, este curso está organizado en 5 fases. Ahora estamos en la primera fase, que es donde vamos a ver toda la fundamentación del curso. En la segunda fase, ustedes mediante un análisis de caso van a empezar a comprender estos conceptos y también los dilemas que se suelen presentar en la gestión del talento humano. En la fase 3, que es el componente práctico, se va a seleccionar un proyecto y ustedes van a empezar primero a diagnosticar las fortalezas y debilidades de ese proyecto con respecto a la gestión del talento humano y también a hacer propuestas. En la fase 4 vamos a entrar más en la organización y la puesta en práctica de algunos de los procesos que se requieren en la gestión del talento humano. Y finalmente, en la fase 5, que es el compendio de las fases anteriores, lo que se va a proponer es cómo debería ser un sistema de gestión humana ideal para un proyecto, teniendo en cuenta los conocimientos que se han adquirido en las fases anteriores. Antes de entrar con los conceptos, quiero que se imaginen esta situación. Ustedes están gerenciando un proyecto de desarrollo de software. Tienen un equipo, como lo pueden ver en la imagen, compuesto por 7 personas. Pueden ver en la imagen que el clima laboral no es lo más agradable del mundo. La mayor carga está sobre los ingenieros de desarrollo, pero estos ingenieros ya están muy cansados porque tienen mucha carga, porque no se sienten de una buena forma en el ambiente y además porque hay 5 personas que no se sabe qué es lo que están haciendo. No tienen definidos unos roles claros y se la pasan discutiendo entre ellos. Imagínense que ustedes están presenciando esa situación. Piensen por unos minutos qué fue lo que falló en la planificación del proyecto y qué riesgos puede enfrentar ese proyecto por no hacer una gestión del talento humano. ¿Alguien me quiere compartir lo que piensa? Cristian. Bueno, al parecer, lo que falla en la planificación de pronto primero es la definición de los roles de los integrantes del equipo, ¿cierto? Y lógicamente, pues la comunicación, eh, pues que sea una comunicación asertiva. Y pues el riesgo que enfrenta el proyecto es que no se haga el desarrollo conforme a los criterios que pues necesita el cliente o el usuario del sistema. Muchas gracias, Cristian. ¿Alguna otra opinión? Bueno, igualmente Cristian apuntó a casi lo mismo que yo tenía para decir y una de las fallas principal
que falla en la planificación de los proyectos más que todo es de la definición de los roles, porque cuando no se definen los roles, utilizando palabras no técnicas, cada uno hace lo que quiera sin mirar qué puede conllevar al éxito o al fracaso de la empresa. Pero cuando se definen los roles, queda estructuradamente y permite que se vaya encadenando cada uno de los procesos de la misma y también la comunicación, porque la comunicación es uno de los vehículos más robustos que tiene cualquier unidad de negocio o empresa para poder poner en marcha toda la planificación de su proyecto. Muchas gracias, Nelson. Efectivamente, aquí podemos ver dos fallas principales que ustedes las han mencionado. Uno, la definición de roles con las capacidades y cargas que se requerían para llevar a cabo el objetivo de ese proyecto. Segundo, una falta de comunicación y de procesos claros de cómo se debe gestionar esa comunicación, que lo que está haciendo es generar un mal clima organizacional. Esto nos va a llevar a unos riesgos. El principal riesgo que nosotros podríamos denotar aquí es que estos dos personajes, que son en este momento esenciales para el proyecto, que son los desarrolladores de software, renuncien. ¿Qué implicaría eso para el proyecto? No quiere decir que no se puedan conseguir otros desarrolladores, se pueden conseguir, pero eso va a implicar más tiempos, posiblemente sobrecostos, perder la curva de aprendizaje que seguramente ya tienen estos ingenieros y volver a preparar más gente. Quería empezar el tema de fundamentos con esta situación para que nos vamos acercando a la importancia que tiene la gestión del talento humano en los proyectos. En las organizaciones como en los proyectos, nosotros podríamos observar los recursos con que cuenta esa organización desde la teoría del capital intelectual. Básicamente, esta teoría nos propone que hay tres capitales esenciales para que la organización pueda funcionar y pueda cumplir sus objetivos. Primero de ellos es el capital humano, conformado por las personas que tienen habilidades, conocimientos, experiencia, curva de aprendizaje y aportan todo esto a la organización. En segundo lugar, tenemos ese capital estructural o también llamado capital organizacional. Generalmente lo relacionamos más con los activos intangibles, todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual, los conocimientos, la experiencia, los procesos y los procedimientos que tiene la organización. Pero si lo llevamos al terreno de los proyectos, también aquí podemos ver que estaríamos muy en los procesos y herramientas que utilizamos para gestionar el proyecto. Por ejemplo, el cronograma, el presupuesto, los indicadores, las diferentes herramientas que nosotros utilizamos para gestionarlos. Y el capital relacional hace referencia a esas relaciones que forma un proyecto o una organización con su entorno y que le permiten acercarse de buena forma a esos públicos de interés para que precisamente haya una buena relación y se permita conseguir los objetivos del proyecto o de la organización si estamos hablando de ese caso. Les mencionaba al inicio que generalmente en los proyectos se ha identificado una necesidad de darle más importancia a ese primer capital, al capital humano, porque generalmente nos centramos acá en el capital estructural, en un segundo lugar en ese capital relacional, porque hacemos mapeo de actores, hacemos consulta de actores cuando vamos a identificar o a evaluar riesgos, pero el capital humano interno de nuestro proyecto o de nuestra organización muchas veces no lo tomamos en cuenta. Esto debería funcionar como un engranaje en el que cada uno de estos capitales tiene una función muy importante que desarrollar para generar valor. En este sentido, lo que se busca con la gestión humana es precisamente darle esa importancia al capital humano y definir algunas estrategias que permitan gestionarlo de manera óptima con miras a que las personas contribuyan precisamente a esa generación de valor que está buscando el proyecto. Podemos encontrar muchas definiciones de gestión humana. Aquí he traído dos de ellas para que hagamos una comparación.
La primera definición nos dice que la gestión humana es un conjunto de políticas, prácticas y sistemas que influyen en la conducta, el pensamiento y el desempeño de los empleados para apoyar metas estratégicas de la organización, abarcando reclutamiento, capacitación, compensación, desarrollo y retención. El enfoque de esta definición se centra en los procesos. Estos 5 de aquí: reclutamiento, capacitación, compensación, desarrollo y retención, que es necesario hacer tanto en los proyectos como en las organizaciones para contar con esas capacidades, con esas habilidades que requerimos para desarrollar o cumplir con los objetivos que se hayan puesto. La segunda definición es un poco más integral. Aquí, como ustedes pueden leer, se entrelazan objetivos económicos, sociales y ambientales que quiere cumplir la organización, pero en el marco de todos ellos están las personas. Por lo tanto, esta definición nos lleva a resaltar que si se quiere cumplir con todos estos objetivos de forma integral, es necesario asegurar que se está haciendo una correcta gestión del talento humano y que también se está asegurando no solamente la competitividad organizacional, sino que estamos generando procesos para tener a nuestros empleados contentos, para que ellos puedan desarrollar su carrera y que a la vez también estamos generando procesos que nos permiten generar un ambiente sano en el entorno en que se está desarrollando. Ninguna de estas definiciones es excluyente ni ninguna ha pasado de moda. Ambas siguen siendo vigentes. ¿Cuál es la mayor diferencia que podemos ver entre ellas? Que la mayoría de organizaciones o proyectos se centran más en los procesos y miran en menor grado esa definición más integral. Todavía seguimos gestionando el talento humano como un recurso más operativo que estratégico dentro de las organizaciones y de los proyectos. Entonces todavía no se ve ese alcance estratégico que debería tener. Esto no puede decirse que todas las organizaciones ya hayan abarcado una u otra definición. Ambas siguen siendo vigentes y cada organización en alguna medida pone en práctica ambas. Algunas más están centradas en los procesos, pero también podemos encontrar otros tipos de organizaciones que se están enfocando más en esta definición más integral. Para continuar con el tema, en una de las... Sí. Gilbert, Sí, sí, profe. ¿sí tienes levantada la mano, Gilbert? Sí, ¿Pregunta? claro, profe. ¿Ya me escuchan? Sí, te escucho. Bueno, buenas tardes, Buenas tutora y tardes. compañeros. La verdad que mil disculpas porque llegué un poquito tarde, pero veo y creo que inmediatamente llego, bueno, encajo, no sé, con el tema porque me parece bastante independioso. Y algo que usted habla, profe, disculpe, pase a la anterior donde estaba, anterior. Sí, esta parte yo he discutido mucho eso, discutido no, o debatido esta parte con algunos compañeros y de hecho creo que también en alguna de mis clases me tocó esta situación sobre el valor, la parte humana dentro de una empresa. La verdad que a mí me hizo mucho énfasis sobre la respuesta de dos. ¿Por qué? Porque nosotros se dice que, por ejemplo, a la hora de un proyecto o en una empresa, nosotros debemos de buscar personas que empleados, por ejemplo, hay dos fases. Una teoría, no recuerdo bien quién es el que habla sobre esa parte, que dice que lo más importante en un proyecto o en una empresa va a ser el cliente, y otro que dice es tus empleados, el material humano que uno haya reclutado para su empresa. Entonces, de este punto de vista, yo me he inclinado más por el empleado. Yo creo que el empleado es el que hace el proyecto, es el que te hace que tu proyecto sea exitoso o no sea exitoso. El que tiene para que tu empresa crezca. Entonces, esa parte era pues que quería hacerle referencia, que a mí no me inclinó más porque en el caso del cliente,
yo no lo veo pues como muy bien, porque el éxito de una buena empresa o el desarrollo de un buen proyecto lo tienen prácticamente es tus empleados, tus trabajadores, el capital humano que usted tenga a la hora de desarrollar tu proyecto. Muchas Listo, profe, gracias. gracias. Muchas gracias, Gilbert, por tu intervención. Bueno, aquí es importante las diferentes metodologías en la gestión de proyectos nos indican básicamente tener un equilibrio, ¿no? Entre esos diferentes interesados que intervienen en el proyecto. Para nuestro cliente, nosotros vamos a definir algunas cuestiones de cómo mantenemos ese contacto, de cómo, si ustedes ven la metodología Scrum, de cómo vamos a generar valor para lo que ese cliente nos ha pedido, pero no debemos olvidar que hay unas personas, ese cliente interno, que es el que finalmente, como lo decía Gilbert, nos va a ayudar a cumplir esas expectativas del cliente. Si no contamos con esas capacidades, si no elegimos bien nuestro talento humano, también vamos a afectar lo que el cliente nos estaba pidiendo. Pues, Claro, continuando. eso. Muchas gracias. Sí. Con gusto, Gilbert. Continuando con los conceptos básicos o la fundamentación de esta primera fase, ustedes también tienen en el material una lectura o dos lecturas de Calderón que les hablan acerca de la evolución que ha venido teniendo este concepto de la gestión del talento humano, porque esto no es un concepto nuevo, se ha venido trabajando desde hace muchos años, solamente que con diferentes enfoques. Calderón nos muestra en una primera fase que el concepto de gestión de talento humano era más de tipo administrativo. Básicamente había un contrato entre un empleado y un empleador y se definían unas funciones que tenía que cumplir ese empleado y unos compromisos que tenía que cumplir el empleador. Es básicamente la labor del área de recursos humanos, que era más conocido en ese momento, era generar funciones, hacer los procesos que acabamos de ver en la primera definición. Cuando va avanzando la historia industrial, nos encontramos más con una fase conductual. ¿A qué hace referencia esto? Precisamente las organizaciones y los diferentes estudios de talento humano empiezan a ver que los empleados como personas no van a tener solamente una motivación por un salario que les esté pagando, y si bien saben que tienen que cumplir con unas obligaciones que han pactado, hay otros elementos del clima organizacional que van a afectar su desempeño. En este sentido, empieza el área de gestión de los recursos humanos a tener un rol más humano. Ya no se preocupa tanto solamente por hacer los procesos de reclutamiento, de contrato, de asegurar que el empleado cumpla a lo que se ha comprometido en el contrato, sino de también generar estrategias que permitan generar una mayor satisfacción para los empleados, con el fin precisamente de generar mayor retención y de que los empleados puedan hacer carrera en estas organizaciones y que no se pierda esa curva de aprendizaje, porque cuando se va un empleado también implica un proceso de reentrenamiento que implica también tiempo y diferentes recursos para la empresa. Cuando se va avanzando en el concepto de la gestión del talento humano, llegamos a esta fase donde se mira más la gestión del talento humano como un área estratégica dentro de la organización. Esa esa visión estratégica está más relacionada con la segunda definición que vimos anteriormente. ¿Y qué es lo que se busca aquí? Que el área de gestión de recursos humanos no solamente cumpla con esos procesos operativos que ha venido desarrollando a través de toda la historia, sino que esté muy involucrada con los objetivos estratégicos que se propone la organización y el proyecto, y aporte desde su rol a la consecución de esos objetivos estratégicos. No se puede ver como un área solamente transversal que queda relegada a unos procesos, sino como un socio estratégico del que también va a depender que se puedan cumplir esos objetivos. Alexis, Sí, profe, buenas tardes, compañeros. buenas tardes. Presento Alexis Borges, psicólogo de profesión, especialista en psicología jurídica forense. Curso la especialización, finalizando la especialización en gestión de proyectos y pues también queriendo finalizar la maestría en gerencia de proyectos.
sobre lo que tú hablas de esta historia, de hecho hay un acercamiento actual en relación a lo conductual y lo estratégico, y es que ya también se piensa en un manejo del talento humano, incluso desde lo histórico, social, conductual, aplicado a los clientes. Esto, por ejemplo, se vio recientemente en unos programas que hacen a nivel educativo. Entonces, a los docentes procuran que tengan un adecuado manejo emotivo, conductual, es decir, si el profesor, que es, digamos, el cliente interno, está contento, está feliz, está tranquilo emocionalmente, más allá de lo económico, más allá de lo laboral, eh, eso mismo impregna en sus alumnos, que sería el cliente externo. Entonces, esta es, digamos que si nos estás hablando sobre la evolución, claro, actualmente ya surgen otros tipos de teorías mucho más, digamos que hasta humanizadas o racionalizadas a la conducta, pensamiento, emoción, eh, y, y pues que también dan efecto. Entonces, los estudios que arrojan este tipo de, digamos, de aplicaciones, al menos en el nivel académico, es que pues si el docente, el tutor, se encuentra en un nivel emocional, emotivo, psicológico adecuado, pues los estudiantes también, y va a ser un aprendizaje, y los clientes, tanto externos como internos, van a estar en una línea productiva muy eficiente. Muchas gracias, Alexis. Muy interesante ese aporte. Considero también que seguramente esos resultados pueden extrapolarse a otros sectores, más allá también de la educación. Si tenemos un cliente interno contento, va a ser un buen trabajo y eso se va a reflejar también en la satisfacción de nuestros clientes. Y finalmente, Calderón nos deja abierta una puerta a esa última fase o la fase que estamos viviendo, podría decirse actualmente, de esa fase digital y sostenible, y que está muy relacionada precisamente con toda esa evolución tecnológica, con el manejo de datos, de grandes cantidades de datos, y también el surgimiento, más bien el afianzamiento de una cultura de sostenibilidad, tanto ambiental como socialmente. Es aquí hay un aporte interesante de esta fase en que empieza de alguna manera a ver cómo se tiene que comportar el área de gestión del talento humano cuando el ambiente, cuando todo el entorno tiene unas características que van a desafiarlo. Estamos hablando de ambientes cada vez con más volatilidad, donde es muy difícil predecir qué va a pasar en los campos sociales, económicos, donde algo que pasa en el otro lado del mundo va a afectar también el desarrollo de las organizaciones. Es posible que afecte un proyecto en específico donde hay mucha ambigüedad, y esto quiere decir la desconfianza que hay en la información, porque precisamente en esta época no sufrimos de falta de información, sino de exceso de información, y a veces nuestros filtros no son los más adecuados para saber cuál de esta información es veraz y cuál no. Frente a ese ambiente tan complejo y especialmente con el manejo de la tecnología, que lo vamos a ver más adelante, se empieza a ver cómo tiene que el área de talento humano empezar a repensarse y tratar de combinar todas estas diferentes fases. Ninguna de ellas ha quedado ya atrás. Las fases siguen trabajando de forma diferente dependiendo del tipo de organización con la que nosotros estemos trabajando. Seguramente en sectores que son o más intensivos en manos de obra, que requieren más procesos muy lineales, va a funcionar un enfoque más administrativo. En otros sectores como servicios, que es lo que nos mencionaba Alexis, va a tener seguramente preponderancia un enfoque más conductual, pero de alguna manera todas estas fases van aportando al desarrollo de la gestión humana, y las organizaciones, dependiendo de su enfoque, van a tomar una u otra cosa de cada uno de ellos. Aquí les quería hablar un poco de estudios. Uno de estos lo van a encontrar en la literatura de la fase, es el estudio de Mercer.
es del año 2022, ya vamos viendo que se va quedando un poco obsoleto. Sin embargo, ¿por qué es importante este estudio? Este estudio se hizo más o menos cuando se estaba ya saliendo un poco de la pandemia y en donde hubo muchos cambios que afectaron no solamente nuestra vida en términos personales, sino todo el ambiente laboral. A partir de esa situación, surgen precisamente unas condiciones, unas características que empiezan de alguna manera a revolucionar el mercado laboral. Esto también hace que muchas organizaciones tengan que repensarse de cuál ha sido históricamente esa relación o esa forma en la que se han relacionado con sus empleados. De acuerdo a este estudio, se empieza a ver que las organizaciones, teniendo en cuenta todo lo que pasó en esta pandemia, encuentran una necesidad de ser más empáticas con sus trabajadores. Esto no aplica para todas las organizaciones, pero por lo menos es la generalidad de las economías que se estudiaron aquí. Empieza a percibirse una importancia sobre la sostenibilidad más de parte de los empleados. Generalmente uno diría que en el mercado laboral, teniendo en cuenta que hay escasez de trabajo, solamente importaría tener un trabajo y cuánto me pagan. Pero lo que empieza a revelar este estudio es que ya muchos trabajadores no se enfocan solamente en cuál es ese incentivo monetario, sino que buscan también que la empresa, la organización donde van a trabajar, esté alineada con esos valores que ellos tienen en términos, les recomiendo los micrófonos, por favor, en términos ambientales, en términos sociales, que puedan ser coherentes con lo que yo pienso. Es muy posible que una persona no se vaya a sentir muy cómoda en trabajar con una empresa que sabe que hace, por ejemplo, explotación de sus empleados, que no cuida el medio ambiente. Entonces ya estas vienen a ser otras condiciones que son relevantes para cuando una persona define con qué tipo de organización le gustaría trabajar. Este estudio también revela que el estrés, el burnout que empiezan a sufrir los empleados deja de ser un tema encerrado en las oficinas y se vuelve un tema de conversación amplio e incluso se empieza a legislar acerca de cómo las empresas tienen que tratar este tema y de cómo cuidar la salud mental de los empleados. ¿Por qué los empleados se quedaban en sus organizaciones en el 2022? En primer lugar, se busca seguridad laboral, por supuesto, más teniendo en cuenta que estábamos saliendo de una situación tan compleja que generó una cantidad impresionante de desempleo. ¿Sigue siendo importante el pago? Sí, la parte salarial sigue siendo muy importante, pero también es importante qué me ofrece esa organización para continuar. Si el empleado siente que ya se estancó, que esa empresa ya no va a aportar nada a la carrera, a lo que él quiere en términos profesionales, seguramente va a empezar a buscar nuevas oportunidades. Y también este estudio refleja algo muy importante que es lo de la lealtad. Anteriormente, las personas podían, nuestros padres, nuestros abuelos podían durar toda la vida trabajando para una misma empresa, realizando las mismas actividades. Sin embargo, esto empieza a cambiar. Muchos empleados ya empiezan a buscar nuevas formas de trabajar. Ya no se sienten tan a gusto estando toda su vida en un solo empleo y la lealtad que tengan con esa organización va a depender no solamente del factor económico, del pago que le ofrezca, sino de otras condiciones. Por ejemplo, flexibilidad en los horarios, porque se busca precisamente equilibrar la vida laboral con otros aspectos de nuestra vida. Y también se vuelve muy importante la confianza que se pueda sentir en la empresa con respecto a qué tan justa es, no solamente en el pago, sino también en otras condiciones que benefician la vida de los empleados y también en cómo se relaciona con el entorno de esta organización. Este estudio de Mercer nos empieza a mostrar esos primeros cambios que hay alrededor de la pandemia, muchos de los cuales se siguen sosteniendo hasta hoy. Y aquí les quería compartir este estudio que es más reciente,
en el que se empiezan a definir algunas tendencias laborales que precisamente van a retar al área de gestión de talento humano de cómo se van a gestionar al interior de cada organización. Estas tendencias ya son muy visibles en el 2026 y se espera por lo menos que sean vigentes hasta el 2030, si no hay cambios que de verdad las hagan llevar. Jimmy, por favor, ¿nos colaboras con el micrófono? Muchas gracias. Entonces, estas tendencias, les indicaba, se espera que tengan vigencia hasta el 2030. Entonces, Manpower, que es una consultora que hace diferentes estudios sobre las tendencias laborales, lo que nos indica es que hay 4 megatendencias que se pueden observar en el mercado laboral en lo que resta de esta década. Esta primera tendencia nos habla de los equipos superhíbridos. Estos equipos superhíbridos relacionan precisamente esos cambios tecnológicos que se vienen presentando en todo el mundo y cómo van a afectar el mercado laboral. Entonces ya vemos tantos desarrollos tecnológicos, tantas inteligencias artificiales, que ya no es raro que no solamente los equipos estén conformados por seres humanos, sino que también ya existen otros agentes generados precisamente por inteligencia artificial que empiezan a desarrollar ciertas tareas y que hacen parte de algunas organizaciones en desarrollo de tareas muy específicas. Ese desarrollo tecnológico también lo que permite es tener equipos dispersos en diferentes puntos de la geografía. Este es un ejemplo. Nosotros cada uno está en una ciudad diferente y estamos llevando a cabo esta webconferencia, y así se viene trabajando en diferentes empresas. ¿Qué implica esto? Porque no todo es bueno, o no todo puede decirse que ya es bueno de entrada. Hay algunas cuestiones muy importantes que todavía se tienen que definir en cómo va a empezar a jugar la tecnología en todo lo que es el mercado laboral. En primer lugar, en cuestiones de automatización, si bien es importante que en las economías desarrolladas, por lo menos el 61% de los empleadores están dispuestos a generar más procesos de automatización, se viene el reto de que ellos detallen de forma muy precisa en cada empresa y en cada cargo cuáles son esas actividades que sí se pueden automatizar, que van a generar eficiencia, que van a generar ahorro para la organización. Pero queda ahí también la cuestión de la ética, cómo se van a manejar los datos, la satisfacción del cliente que ustedes han mencionado, que también se siente una persona ya hablando solamente con un chatbot, o si vas a necesitar un contacto humano, para qué tipo de sectores esto sí puede ser eficiente, para cuáles otros sectores no. Entonces, hay todavía una caja negra ahí que es necesario de resolver. Las economías más avanzadas pues nos llevan cierta delantera en esto, pero aquí también hay un reto para nuestras economías. Cuando estamos hablando de pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales no cuentan con los recursos para esos procesos de automatización y también para hacer esos filtros, para tener en cuenta esas cuestiones éticas que hay que tener en cuenta en estos procesos de inteligencia artificial. Nelson. Sí, profesora. Todo lo que usted dice está bonito y bello, pero si lo llevamos al contexto social nuestro, haciéndolo énfasis realmente en nuestro país, el Estado debe ser el mayor proveedor del ambiente social y, digámoslo así, social, y que el trabajador se pueda vivir en un ambiente laboral acorde a sus necesidades y que también se sienta a gusto y pueda dar lo mejor de él para contribuir en el desarrollo de las políticas o objetos misionales de la entidad. Pero en Colombia eso no se aplica en muchas entidades públicas y a veces lo llevamos en primera instancia al gobierno nacional. Las medios de vinculaciones laborales, que son prestaciones de servicios, no garantizan nada de lo que manifiestan esos estudios.
no garantiza nada porque no se brinda una buena, digámoslo así, ambiente laboral para esa persona. Hay empresas, hay entidades del Estado que ofrecen contratos de prestación de servicios por 3 meses y hay que esperar otros 3 meses después con mira que pueda garantizar, poner otro contrato de prestación de servicio. Y si vamos a las entidades privadas, hay algunas entidades privadas que han venido regenerándose con mira de poder ofrecer un buen ambiente laboral al talento humano, con mira de que ese talento humano pueda de una u otra manera apostar al objetivo misional de la empresa y que la empresa pueda surgir. Pero sabemos que hay otra gran cantidad de empresas que no le interesa el recurso humano, sino únicamente le interesa el recurso financiero. Que el trabajador produzca de la manera que sea, sin haber ningún tipo de ambiente laboral para ese trabajador, porque no le interesa, sino únicamente a ese capitalista o a ese empresario le interesa su capacidad, el crecimiento económico. Entonces, si nosotros hablamos de todo esto que usted está manifestando, hay algunos datos estadísticos que se pueda decir en Colombia de pequeñas y grandes empresas y empresas nacionales, de orden nacional, que han puesto en práctica todos estos estudios que han salido después de la pandemia, que la pandemia no ha sido tan mala como a veces la gente cree, porque la pandemia permitió el desarrollo de muchas habilidades, muchos medios de cómo poder realizar trabajo de manera remota. Eso quería yo. Muchas gracias, Nelson. Muy de acuerdo contigo en la precarización que hay en ciertos sectores de nuestra economía. Ya en otros cursos también estudiantes como ustedes que trabajan especialmente en el sector público me han manifestado algo muy similar a lo que tú mencionas. Usted, no recuerdo exactamente si en esta fase o en la siguiente, tienen un estudio más reciente de Sí. Calderón en donde él analiza no necesariamente estas tendencias, sino cómo se gestiona de verdad el talento humano dependiendo del tamaño de nuestras empresas. Entonces, tienen también ese estudio y ahí van a ver algo que menciona Nelson. No están, si bien estas tendencias son importantes, llevarlas a la práctica es muchísimo más complicado, más teniendo en cuenta, como lo mencionaba, que nuestro tejido empresarial está conformado especialmente por pequeñas y medianas empresas. En algunos casos no quieren, en otros casos no pueden, porque para esto también se requiere inversión, se requiere conocimiento que muchas de las empresas, por más que quisieran, no tienen disposición de ellos. En ese caso, lo que se busca o lo que ha tratado la política más relacionada con los procesos de innovación es tratar de generar esas alianzas precisamente entre esas pequeñas empresas y el sector académico para tratar de apoyar en algo a estas empresas que aunque quisieran llevar a cabo todos estos procesos que son tendencias, pues no pueden porque no cuentan con esos recursos. Eso es lo que podría comentar de acuerdo a tu comentario, Nelson. Muchas gracias. Continuando con la segunda megatendencia que nos muestra el estudio del 2026, nos habla de algo que se denomina como el reaprendizaje acelerado. Precisamente teniendo en cuenta todo esto que está generando la inteligencia artificial más relacionado con las grandes empresas, nos surge a la mayoría de los empleados dos necesidades muy concretas. Lo primero es alfabetizarnos en IA. Yo creo que ya la mayoría de ustedes conoce, no me imagino, el número de IAs y las utiliza y las pone en práctica y también han escuchado los debates, sobre todo en el sector académico, que no es solamente aplicar un prompt, está bien, se puede hacer, pero también la preocupación más desde los educadores es cómo no se pierde esa capacidad de análisis en los estudiantes. Si bien estas herramientas pueden funcionarnos, pueden apoyarnos, es importante que se sigan manteniendo esos filtros humanos en la toma de decisiones y que los estudiantes también no pierdan esa capacidad de análisis, que es lo que se busca precisamente en los procesos de educación. Primero, alfabetizarnos en IA de una forma responsable. Segundo, hacer una reivindicación de esas habilidades preindustriales como un componente diferenciador. ¿Cuáles son esas habilidades?
Precisamente para muchos sectores el hacer con las manos, lo que es agricultura, lo que es artesanía, son cuestiones que difícilmente una IA va a poder reemplazar. Entonces se vuelve como a darle mucha prioridad a esos sectores y también al desarrollo de habilidades blandas. Si vemos que muchos procesos se pueden automatizar con la inteligencia artificial, tenemos como seres humanos unas características diferenciadoras que son precisamente esas habilidades blandas, la empatía, la creatividad, la forma de resolver problemas, de hacer negociación. Eso difícilmente una IA lo va a poder de reemplazar. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros hagamos énfasis en el desarrollo de esas habilidades que son las que nos permiten precisamente diferenciarnos en ese entorno laboral. Una cuarta megatendencia está muy relacionado con las normas de transformación y esto hace mucho énfasis en los ambientes en los que se trabaja. En pandemia y pasada la pandemia, pues dependiendo de los trabajos, muchos pudimos ir a trabajar desde casa. Cuando se empezó a mejorar la situación, quedaron los modelos híbridos, que no todos teníamos que ir todo el tiempo a la oficina, sino que habían ciertos horarios. Sin embargo, desde el año pasado, en muchos sectores se empezó a pedir ya presencialidad total de los empleados. Esto genera diferentes discusiones. En primer lugar, pues muchos de los empleados que ya se acostumbraron a esa modalidad de trabajo remoto, de trabajo híbrido, no quieren estar todo el tiempo en una oficina, porque eso les implica desplazarse, les implica más costo, les implica menos tiempo con su familia. Pero a la vez también está otro grupo de trabajadores que no quiere estar todo el tiempo trabajando desde casa porque se empezaron a aumentar los niveles de depresión, porque las personas están muy solas. En ese sentido, hay un reto aquí para la gestión del talento humano de cuáles son esos modelos de trabajo que son más convenientes tanto para la organización como para el trabajador. Esto no se puede definir que hay una regla, va a depender de la empresa, va a depender del sector, va a depender de los objetivos que se estén buscando tanto la organización como el proyecto. Entonces, solamente es una cuestión que se debe mirar específicamente para cada organización. Aquí también entran en esta megatendencia, se tiene en cuenta una insatisfacción que se está generando en lo que se denominan los trabajadores de primera línea. Los trabajadores de primera línea son los que, por la actividad que desarrollan, siempre tienen que estar en contacto con los clientes. En ese caso se empezó a notar mucho cansancio y también que los ingresos, por ejemplo, de médicos, enfermeras, algunos grupos de docentes, no eran los necesarios para cubrir las necesidades que este tipo de personas tienen. Entonces, también cómo se va a trabajar desde la gestión humana con ese grupo específico de trabajadores. Y en las normas de transformación también entra a tener relevancia la problemática ambiental y está relacionado con lo anterior. Estamos viendo más desarrollos tecnológicos, pero la carga energética y el consumo de agua que esto implica también va a llevar a que hay nuevos desafíos medioambientales y cómo se va a tratar esto. Porque si a primera vista no vemos relación de esto con el talento humano, si empieza a haber escasez de agua, si empiezan a haber recortes de energía, de alguna manera indirecta se va a afectar también la calidad de vida de nuestros trabajadores. Y la última megatendencia es la crisis de sucesión. ¿A qué hace referencia esta megatendencia? Esa escasez de talento humano que se ha formado durante muchos años, pero si lo vemos en grandes empresas multinacionales, esos senior, esos líderes que precisamente lograron que esas empresas llegaran en donde se encuentran en este momento, han llegado a una edad en donde ya piensan en retirarse. Y por otro lado, están las generaciones como la generación Z, los millennials, que si bien no es que no quieran trabajar, pero muchos de ellos no están dispuestos a asumir roles con tanta responsabilidad, roles de liderazgo que les implican de pronto un cambio en su estilo de vida.
Y entra en juego también una tercera variable, que son las tasas de natalidad, que si bien no se espera una afectación en el corto, sí en el mediano plazo. A medida que bajan las tasas de natalidad, va a haber menos fuerza de menos personas que pongan su mano de obra precisamente para el desarrollo de las actividades económicas. Esto aquí les quería mostrar como un resumen de las tendencias que hay a nivel mundial, de cuáles son esos desafíos que va a tener que atender la gestión humana en las empresas. Pero como lo mencionaba Nelson, y estoy muy de acuerdo con ello, todo esto se tiene que de alguna manera llevar también a cómo va a funcionar esto en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, en nuestros proyectos, que seguramente tienen muchas diferencias, muchas características más particulares de las grandes empresas, que es precisamente donde surgen todas estas tendencias. Sin embargo, como gerentes de proyectos y teniendo en cuenta la importancia del talento humano, no podemos desconocer que esto está pasando. Y tenemos que irnos preparando también para cuando sea el momento de que nuestras organizaciones lo enfrenten. Esto quería comentarles en el tema de fundamentos. Ustedes cuentan con el material en donde van a poder profundizar en cada una de las temáticas. Antes de abrir los micrófonos para sus preguntas, esta fase, aquí se hizo un cambio en el curso. Anteriormente la fase era una actividad abierta, como son el resto de fases. Sin embargo, para este periodo se hizo un cambio. En esta primera fase, ustedes están trabajando con un cuestionario. Pues lo que hacen en esta primera fase es precisamente revisar ese contenido y resolver un cuestionario que lo que trata de evidenciar es que ustedes comprendieron los principales fundamentos y tienen los conocimientos requeridos para avanzar en el curso. Como es la primera vez que trabajamos con este cuestionario, se han presentado algunos inconvenientes o se pueden presentar inconvenientes en el desarrollo del mismo. Por eso yo les pido el favor, si tienen algún inconveniente, por favor tomen la captura de pantalla y me la envíen. De esa manera yo puedo saber qué es lo que está fallando, resolverlo, y si eso afectó su calificación, tratar de buscar alguna solución. ¿Sí? Eso con respecto a la actividad de la primera fase. Para el resto de las fases, yo les recomiendo mucho participar en los foros. En la maestría se sigue la metodología de las microagendas. Entonces, esto implica que, como ustedes pueden ver en las guías de aprendizaje que van a tener desde la fase 2, hay unas semanas en las que se tienen que desarrollar unas actividades en específico y ustedes tienen que mostrar esos avances en los foros. Y yo voy a ir haciendo seguimiento de si cumplieron con esa actividad cada semana. Es importante que lo cumplan con esos tiempos, pues para que no se atrasen, para que vayan al ritmo de todo el grupo y también porque esto es uno de los criterios que se tiene en cuenta en la evaluación. Les recomiendo mucho organizar el trabajo en grupo. Ustedes ya llevan tiempo, ya sea en la especialización o en la maestría, ya tienen experiencia en trabajo en grupo, entonces ustedes saben la importancia de colocarse de acuerdo desde el inicio de la actividad que se va a realizar y de las responsabilidades que cada uno de ustedes va a tener. En la medida de lo posible, no se aceptan trabajos individuales cuando las fases son colaborativas. Entonces, si hay algún inconveniente, por favor, traten desde el inicio de comentarme y buscamos alguna solución. Y para los informes les recomiendo mucho seguir las normas APA. En lo que resta de la semana voy a compartirles la guía que tiene la universidad para la aplicación para que ustedes puedan ponerlas en práctica en sus trabajos. Esto era lo que yo les quería comentar. Ahora sí, si hay alguna pregunta con respecto al tema, con respecto al desarrollo de la fase. Profesora, No, buenas tardes. ninguna. Yo tengo una pregunta. ¿No? Cuando uno entra en participante, que supuestamente que deben ser los compañeros de mi grupo, está John Cristian Andrés Ruiz y John Alexander Pérez, está Steven Eduardo Martínez y
Norbeis, Guillén. Esos son los compañeros de mi grupo. De tu grupo, sí, señor. ¿Qué grupo estás, Nelson? Pero, igual, mire, yo igualmente así como usted lo manifiesta, en el semestre pasado, algunos estudiantes por dificultades no se conectaban, no participaban. Y yo espero que aquí fue el inicio, que en esta todos contribuyamos y podamos de otra manera trabajar en equipo, que ya se supone que para la primera actividad, nada la del foro, sino la primera actividad, que inicia, porque la del foro son 25 puntos y son para allá la que inician con 100, creo que son 115 puntos. Para esa Esta ya primera es fase, que, Nelson, es individual. O sea, cada uno va a resolver su cuestionario. Pero la fase 2, 3 y 4 son colaborativas. Entonces, de ahí la importancia que lo que tú indicas también, mucho coordinación. Y si se presentan inconvenientes, por favor, lo más rápido posible me avisan para tratar de que busquemos una solución, ¿vale? por lo menos aquí está Cristian, que está presente, y es importante que él esté, como estamos ahí, ya somos dos, igualmente nos estaremos conectando. Profesora, yo estuve entrando al foro y no veo el cuestionario. ¿Será que usted puede proyectar allá y mostrarme dónde consigue ese cuestionario? Sí, señor. Déjenme un momento. Ya entro al campus y les comparto. Si hay Sí. alguna otra pregunta, Ay, no, profe, no, pues. Profe, buenas. buenas tardes. Sí, ya noches. Bueno, Sí, ya. respeto sí a, a las dudas y la sugerencia. Yo creo que lo más difícil es, como yo siempre he dicho en mi argot popular, que si uno hasta tiene dificultades con los hijos, ahora con personas que tenemos diversas, eh, que estamos en diferentes municipios y apenas nos estamos conociendo, siempre va a ser complejo. ¿Por qué? Y eso a veces pues trata uno de entenderlo, porque la mayoría de las personas que estamos aquí, pienso yo y creo yo, que somos personas de ocupaciones. Por ejemplo, yo soy, pues, y muy respetuosamente, pues, sin halagarme mucho, soy muy dado a que yo le digo, profe, a mi compañero que yo me gusta mucho estudiar y mi hermano me dice, hey, Gil, pero vos, ¿por qué? Sí, sí, me gusta, así como a alguien le gusta su fútbol, y entonces cuando estoy a veces sin clase, que no entro a clase, me desespero y trato siempre de mis actividades realizarlas de una, por decir algo. Mira que yo, por ejemplo, ya, disculpe, ya presenté la evaluación, la que dice el compañero que no ha logrado eso, el momento inicial, ahí está, ahí en cuestionario, se ve la evaluación. Ya la presenté porque inmediatamente llegué y comencé a leer las actividades, la guía y todo, presenté la evaluación. Pues yo normalmente, pues esas eran 8 preguntas, respondí 7, debían de haber dado, como dice, apenas dieron una oportunidad y debieron de haber las 2. Como digo yo, me fue mal, porque de 25 saqué 22 o 21, 88. Me fue mal porque yo siempre soy aspirante pues de tratar del menos error porque sé que mi preocupación es, mi dedicación es bastante, entonces así mismo son mis exigencias. Y ya con es un tipo pues pues tiene que tratar uno de cuestionar y a veces, pues a veces el semestre pasado me preguntaba una compañera, que Gilbert, pero vos muy rápido te aceleras mucho porque es que yo digo, bueno, pues yo no puedo obligar a otro que trabaje el ritmo mío, ni otro me puede obligar que yo tengo que trabajar al ritmo de él, sino que tenemos que cumplir es con lo que está tasado y nosotros, cuando tenemos aquí, entramos con una responsabilidad y es claro. Entonces, debido a eso surgen muchos inconvenientes y hay que a la hora de tal, bueno, uno llega y lo asume porque yo, pues la verdad que yo esta universidad, yo pienso que ha sido, no, es una de las mejores herramientas y universidades que existe en Colombia y de hecho en el mundo, porque las oportunidades que da son inmensas y mucha y demasiada enseñanza. Profesores la finalidad de la universidad, de los tutores, es enseñar, no llegar a ponchar, como se dice vulgarmente, al alumno. Claro, Bueno, no, eso.
Sí, es muy importante que logremos esa coordinación. Nelson, ¿estás viendo la pantalla? Aquí hemos en la fase 1. Sí. Fase inicial, sí, sí. Ajá, aquí dice análisis de fundamentos, está el cuestionario. Abres ahí y aquí te va a empezar bueno, aquí a mí no me sale, pero tiene que aparecerte empezar el intento. ¿Sí, Nelson? Sí, me sale intento de cuestionario, ya lo vi. Ajá, Muy sí, amable, señor. gracias. No, con Sí. mucho gusto. Yo les agradezco mucho su participación en esta primera webconferencia. Nos seguimos comunicando a través de Teams en la segunda fase a través de los foros. Cualquier duda, por favor, a través del Teams, del correo electrónico, no duden en consultarme. Les deseo una feliz noche y me retiro porque tengo otra webconferencia de otro de los cursos. Profesora, disculpe, no hay que Sí, firmar señor. asistencia porque en otra uno hay un link de asistencia. No. Ya acá el mismo Teams me saca la asistencia. Ah, bueno. Ujú. Bien, muchas gracias, Gilbert, te profe, que pasa esté para mi bien. Hasta grupo. luego, que descansen. Ah, Gilbert, sí, me te estén pasa muy para mi puedo. bien. grupo. Listo. Feliz noche. Feliz noche. Ahí Hasta estamos. Gilbert, Yo ahora te voy a luego. pasa para mi revisar los grupo. grupos, no los he visto. Si el tuyo tiene dificultades, nos metemos en los grupos los dos. Listo. Listo. Estamos creando grupos. Esperemos para ver qué sucede. Si no, hablamos con la